Ya. Ya, perfecto. Ahí estamos empezando entonces. Vamos a compartir pantalla. Presentación. Ya, ahí estamos entonces. Bueno, vamos a dar inicio entonces al módulo 2 de este microcurso, en donde esta segunda parte está enfocada en el desarrollo de un plan de acción para la gestión de residuos en obra. ¿Ya? Y un poco también lo que conversábamos la vez pasada del tema de la sostenibilidad, la economía circular, que a veces puede ser mucha teoría. La idea hoy en día es enfocarla en el diseño de una estrategia para la gestión de residuos. ¿Ya? Lo que yo quería comentar era que voy a intentar hacer de una especie como de un tour virtual por las obras de Viconsa, que es donde hemos podido implementar el plan de gestión, a través de un protocolo que nosotros implementamos. Entonces vamos a ir siguiendo paso a paso qué es lo que nosotros hacemos en el día a día en cuanto a la gestión de los residuos. Ahí me sale que Julio levantó la mano. No sé si quiere decir algo. Sí, quiero comentar que Manuel informa que Karen está en el edificio, ¿Ya? anda coordinando con una empresa y Manuel me dice que los ve y Ya. está conectado y escucha. Eso. Perfecto. Gracias, gracias, Julio. Ya, pues así que, bueno, cuando si entra Karen, ahí la admitiremos. Claro. Entonces la idea es mantener ahí los micrófonos apagados. Y ahí me di cuenta que cuando levantan la mano a mí me aparece un mensajito, si quieren decir algo. La idea es que vayamos interactuando. Aquí de repente la idea no es que yo me lo hable todo, sino que podamos ir resolviendo dudas en el día a día. Si yo voy diciendo alguna cosa y quieren comentar algo, que generemos ese espacio de conversación. Ya, si al final aquí eh, cada uno se enfrenta en su día a día y tendrá su inquietud, entonces es importante poder resolverla en conjunto y aprovechar estas 2 horitas que tenemos para eso. ¿Ya? Así que bueno, primero partir un poco presentándome. Eh, que en este personaje frente a la cámara que va a hablar de la gestión de los residuos. Y primero que todo, mi nombre es Joaquín Cuevas Aldunate, tengo 34 años y siempre he sido como de familia grande, siempre me ha gustado la vida en familia y la naturaleza. Ya soy de Concón, por lo tanto ahí el mar siempre de cerca y siempre me ha gustado la observación de de la naturaleza en general. Ahí está entrando Jacqueline. Y también parte como del desarrollo de mi vida personal y vida profesional ha sido en torno a la acción social y a la construcción. Ya yo estudié ingeniería en diseño de productos en la Universidad Federico Santa María. Ingresé el año 2006 a la universidad, por lo tanto yo no soy constructor de profesión, sí soy ingeniero, pero con un área enfocada en el diseño, por lo tanto tengo una fuerte eh, capacidad de observación y resolución de los problemas desde otros puntos de vista que a veces los tienen los ingenieros constructores. Entonces, eso también me ha permitido a mí observar muy desde afuera lo que está pasando en la construcción hoy en día. Desarrollé mi título en la gestión del residuo y viajo a Colombia el año 2010 a trabajar en una empresa de manufactura, y ahí es donde empiezo a preocuparme un poco de la cantidad de residuos industriales que generamos, y el 2015 ingreso a la constructora Viconsa, en donde me tomó 3 años poder elaborar un plan de gestión, en el sentido de que esto no es inmediato. La verdad es que es muy importante conocer los procesos internos de la empresa para poder abordar un plan de manejo de residuos, que fue el 2018, el año que instauramos el plan de manejo de residuos, y hasta la fecha ya llevamos estos 3, casi 4 años de la gestión del residuo,
Hoy en día ya estamos hablando de productividad, de innovación, y es así un poco mi trayectoria y un poco lo que les voy a hablar en base a la experiencia que ha sido dentro del mundo de la construcción en términos de residuos. Ya, entonces, para empezar ya derecho en la materia, hay que darse cuenta que estamos enfrentando una realidad, ¿ya? O sea, hay algo que no podemos negar, que es lo que estamos haciendo mal. Ya generalmente, yo he visto mucho que en la construcción se habla de quién es el responsable de esto, y cuando miramos esta montaña de escombros, que es producto de las ineficiencias que generamos en la construcción, tenemos que enfrentar una realidad y hacernos cargo. Cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema, somos capaces de enfrentar esa realidad y decir, bueno, estamos haciendo algo mal y tenemos que mejorar. Entonces, partiendo de esa línea base, es que la empresa debe posicionarse en este argumento de que hay algo en lo que tenemos que mejorar, no solamente para la operación de la empresa, sino que en términos de factores ambientales y factores sociales también. Ya, entonces, un poco cómo está planteada esta presentación. Quise mostrar este esquema de cómo está distribuida una empresa o cómo se gestiona un proyecto, en donde hay un gestor inmobiliario que es el mandante. Después viene una empresa constructora en la cual tiene que haber una política empresarial, como les decía, esto de hacernos cargo de las cosas que estamos, de un proceso productivo que estamos llevando. Y hay una gerencia, hay una línea de los visitadores, que son los que visitan la obra, y aquí es donde se posiciona el departamento de medio ambiente, que se crea en la empresa, eh, donde a través del Departamento de Medio Ambiente se dan los lineamientos para las distintas áreas o distintos departamentos de la empresa, como bodega, seguridad, la tabiquería, impermeabilización, postventa, informática, estudio, propuesta. Y hay una serie de departamentos transversales a las obras, en donde después tenemos cada una de estas obras que tienen que alinearse a los mandatos, por así decirlo, del departamento del Medio Ambiente. Y aquí es donde yo le decía que esto viene dado por una política empresarial. Ahí Carlos levantó la mano. Dale nomás, Carlos, abre tu micrófono. ¿Qué profesionales integraron o son ideales para integrar ese departamento de medio ambiente? Porque, si bien es cierto, en los módulos anteriores hemos visto que esto va muy cercano a lo que son los expertos en prevención. Sí. Pero, claro, yo puedo decir, oye, pero lo puede formar cualquier profesional que tenga un poquito de conciencia. Claro. Pero lo ideal, ¿qué es lo que se piensa? ¿O cuál es la experiencia de usted? ¿Qué es lo que Sí, existe hoy? mira, en este caso, claro, uno dice, oye, debiera haber un perfil de una carrera, de alguien que salga a la universidad, de un, no sé, ingeniero ambiental que se haga cargo. En este caso, yo tomé el liderazgo de este medio ambiente porque fui yo la persona que tuvo la inquietud. Y como les decía, yo no soy ingeniero constructor, soy ingeniero en diseño. O sea, ¿qué hace un ingeniero en diseño en la construcción? Entonces, en base a tu pregunta es súper buena porque para mí aquí hay que tener las ganas. Ya hay que tener las ganas, hay que tener el apoyo de la gerencia. Es un puesto de confianza, porque en el fondo yo trabajo como una especie de visitador visitando esta obra. Y cuando empezamos a hacer esto teníamos las puras ganas, o sea, nadie sabía nada de lo que estamos haciendo. Había una intuición de que estábamos haciendo algo mal y decimos, chuta, tenemos que mejorar esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, con ayuda de la gerencia, siempre como director que se genera de medio ambiente tiene el apoyo de la gerencia, por lo tanto tiene la visión de la parte constructiva que aporta la gerencia. Pero yo te diría que hoy en día no veo como un perfil así muy específico, más que una persona que tenga las ganas de marcar la diferencia, de que tenga una buena relación con las personas, que sepa comunicarse, que
que sea líder también. Hay que tener características de liderazgo para pedirle a los viejos que separen los residuos, porque si le estáis pidiendo, si cuesta pedirle que hagan bien la pega muchas veces, imagínate que lo que cuesta pedirle que separen los residuos. Y también lo que tú mencionas, nosotros en la empresa también lo hemos enfocado harto con el área de prevención. Prevención de riesgo ha sido un pilar fundamental, porque así como la prevención hace 20 años no existía en la obra, esto de la segregación de residuos es algo parecido. Entonces tiene componentes muy parecidas. De hecho, los prevencionistas debieran saber manejar la plataforma de declaración de ventanilla única, y tiene que ver también con prevenir la generación del residuo. Entonces, por eso ese perfil es muy particular en cada empresa. Por eso yo les decía, yo empecé el 2015 en la empresa como oficina técnica. Yo era jefe de oficina técnica cuando tomé este puesto, y fue por más que nada una inquietud que era la que tenía de hacer algo. Así que creo que cualquier persona está apta para el cargo, para así decirlo, que tenga las ganas y que tenga esa inquietud. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poco con el tema del plan de gestión, lo primero que se hizo fue elaborar un plan de gestión. Este plan de gestión aquí, como ustedes pueden ver, tiene fecha del 27 de marzo, estoy viendo acá, el 2018, firmado por toda la gerencia de la empresa, en donde se hace una mejora continua en el 2020 al plan de gestión, porque justamente estas son cosas que vamos mejorando con el tiempo. O sea, aquí no es que llegó una persona y se las sepa todas y hay que hacer lo que él dice, sino que se acepta la experiencia de cada una de las personas que como empresa hemos ido elaborando este plan de gestión en conjunto. Entonces, perfectamente este plan de gestión debiera ir modificándose cada 1 o cada 2 años, ir mejorando en base a la experiencia que se ha ido teniendo. Y aquí también un poco mencionarlo, la norma chilena, la NSH 3562, que es del 2019, es muy reciente. Nosotros como empresa y personalmente también a través de la Cámara participamos en la gestión de esta norma. Esta norma no es obligación, pero sí es una muy buena guía para la elaboración del plan de gestión. Así que si alguno tiene una inquietud y quiere saber bien, yo les recomiendo 100% esta norma para que puedan ver cómo llevar un plan de gestión dentro de la obra. ¿Ya? Y aquí un poco los que les contaba cuáles son los objetivos específicos y la política de la empresa en base al Departamento de Medio Ambiente. Uno tiene que ver con capacitar, primero con planificar. Tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer. Luego de planificar se capacita a las personas. Es súper importante que las personas estén capacitadas y que sepan cuáles van a ser sus funciones. Luego se tiene que cuantificar qué es lo que se ha hecho, cuánto se ha hecho, ponerle un número al asunto. Si es que no hay un número de por medio, es muy difícil que podamos después en el siguiente paso evaluar si lo que estamos haciendo está bien, está mal, para luego de evaluar poder volver a planificar las mejoras que se tiene que hacer. Y este modelo es lo que se llama el plan como de mejora continua. O sea, esto es algo que está constantemente cambiando. Las leyes se están adaptando también a lo que la empresa vaya gestionando y las cosas van cambiando. Entonces, tenemos que ser flexibles en ir planificando, capacitando, cuantificando y evaluando para ir repitiendo este ciclo y así poder ir mejorando día a día y ir improvisando un poco lo que vamos descubriendo en la gestión de la obra. ¿Ya? Entonces, este plan de gestión un poco quería centrarme en cuáles son las responsabilidades, porque al final la palabra responsabilidad es muy importante porque le da la facultad a una persona de hacerse cargo de esto. Entonces, cuando enfrentamos una obra, un poco esta responsabilidad, si bien recae en el departamento que da de medio ambiente, que da los lineamientos, hay toda una cadena de personajes, el administrador, el jefe de obra, jefe de terreno, oficina técnica, y llegamos al final de la cadena, que hay un jornal ambiental,
que es el que está a cargo del punto limpio, de separar los residuos en origen, pero así como vemos que hay dos cuadraditos verdes, que podríamos decir que ellos son los responsables, aquí lo que tenemos que lograr es que toda la pirámide sea responsable. Ojalá aquí todos estos cuadraditos debieran estar en verde, porque cada uno tiene una función que cumplir dentro de lo que es el plan de gestión. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que hemos estado trabajando en la obra. Acá hay algunas cosas que, como yo les decía, al principio nos centramos en un jornal ambiental, en contratar una persona especial para esto, pero después nos fuimos dando cuenta que no, pues todos tienen responsabilidad en esto y aquí todos tienen un rol que cumplir, así como cada uno es responsable de su seguridad, también cada uno es responsable de la gestión de su residuo. ¿Ya? Así que en base a eso, se plantea esta pregunta, ¿ya? ¿Qué es para mí la gestión de los residuos? Y esta es una pregunta que puede ser sencilla, pero es importante planteársela y preguntársela a las personas. ¿Qué es para usted la gestión de los residuos? Cuando yo digo gestión de los residuos, ¿a qué me refiero dentro de una obra? ¿Qué tengo que hacer? Parece que a veces nos asusta la palabra gestión de los residuos, o pensamos al tiro que esto tiene un costo adicional. Entonces es importante hacerse esta pregunta. Y la respuesta más adecuada para esto tiene que ver con que la gestión de los residuos es la nueva forma de hacer el orden de aseo. ¿Ya? Y ahí lo pongo 3 veces, porque dicen que cuando uno repite las cosas 3 veces, se le va quedando más en la retina. Entonces, esta gestión en la empresa tiene que ver con la nueva forma de hacer orden de aseo. Cuando lo enfrentamos de esa forma, ya la gestión de los residuos pasa a ser una parte más del proceso productivo, y en vez de tener a 6, 7 jornales barriendo todo el día, ese mismo jornal se tiene que capacitar y tiene que saber que su nueva forma de hacer orden de aseo tiene que incluir la segregación de los residuos. Así que ese es un poco como la base, la fundación un poco de cómo nace el Departamento de Medio Ambiente en la empresa, y a raíz de eso empiezan a salir todas las iniciativas. ¿Ya? También es importante mencionarle un poco este concepto que es medir para mejorar, lo que yo le comentaba de esta mejora continua, que el 0,5% del presupuesto de la obra está destinado a la gestión del residuo, ¿ya? Pero la verdad es que muchas veces eso es un monto global que no tenemos indicadores, y es importante que todos los meses nosotros podamos ir midiendo cuánto es el residuo que nosotros vamos gestionando. Entonces, acá hay algunos números de lo que tiene un presupuesto, cuáles son las cantidades de metros cuadrados de la obra, y cuáles son las metas que tienen que haber para generar un ahorro dentro de lo que es la gestión del residuo. Entonces, en este caso, tenemos una obra de 13.000 metros cuadrados, 13.800, un monto disponible de 28.000 millones, y nosotros dijimos, bueno, no nos queremos gastar esos 28 millones, y no queremos sacar esos 4.400 metros cúbicos de residuos, sino que queremos generar menos residuos y gastarnos menos dinero en la extracción del residuo. ¿Ya? Entonces, de aquí parte un poco la meta que como empresa nos ponemos para poder lograr las mediciones mediamente. Entonces, aquí vemos este gráfico. Este gráfico no ha terminado la obra, pero ya vemos cómo se va marcando una tendencia en cuáles son los meses que se extrajo mayor residuo, por qué, y podemos ir tomando decisiones en base a eso. Entonces, es súper importante generar estas mediciones. Esto es una forma particular de hacer las cosas. Yo no digo que esta sea la correcta, sino que esto es la forma que nosotros lo hemos hecho, y cada empresa tiene que ver cuál es la forma que más se adecua a sus funciones para generar esta gestión del residuo. Aquí vemos algunos gráficos en cuanto a lo que es la cantidad de residuo que generamos. Vemos, por ejemplo, que el 77-76% corresponde a madera, por lo tanto tenemos mucho volumen de madera en las obras, y así podemos ir generando estadísticas en cuanto a la cantidad de fierro, la cantidad de pallets, de cerámica, de plástico que vamos generando,
y eso nos va dando algunas luces de qué decisiones debemos ir tomando a futuro para ir mejorando, ¿ya? Aquí tenemos algunas obras en donde podemos ver que en la barrita verde, en algunas obras, el residuo separado supera en bastante medida el residuo mezclado. O sea, por ejemplo, en esta obra, Portal de Montemar, que ha sido una obra bastante ejemplo, vemos que el 72% versus el 28% es de material segregado. Dime, Julio, tenés la mano levantada. Eh, con respecto a los tableros metálicos, al uso del bulco metal y todo eso, igual se genera una gran cantidad de madera, ¿no es cierto?, como residuo. ¿Mm? Sí, ¿te refieres como a la tabiquería, cuando hacemos la tabiquería interna con los madera que va dentro del bulco metal? Claro, o sea, se supone que, por ejemplo, los tabiques se hacen con metal también, que en el fondo va un poco aminorando el uso de la madera, ¿no es cierto? O no siempre sucede eso, a veces se mete madera. Sí, en general los tabiques hoy en día llevan algunos refuerzos para cuando se cuelgan los muebles de la cocina, y llevan una serie de refuerzos de madera, pero generalmente se hace todo con bulco metal, y hay el pino calibrado que por ejemplo se pone en los marcos de la puerta, y eso genera Claro, algunos despuntes de madera, pero yo te diría que principalmente la madera que generamos en la obra es de la obra gruesa, ¿ya? claro. Hoy en día lo que se saca de volcanita es mucho residuo en las terminaciones, pero Claro. la cantidad de madera, la mayor parte viene de la obra gruesa, que en las placas de terciado, cuando hay que hacer algún ajuste o alguna cortada con el moldaje, se genera Ah, un claro. montón de palitos chiquititos, Mm, y ahí es donde se ve la mayor cantidad de madera generalmente. claro. Mm, Entonces, un poco siguiendo con esta línea de las cantidades de residuos, eh, ya estamos generando estadísticas bastante atractivas en cuanto a las cantidades de residuos que separamos, ¿ya? Entonces, ya nos estamos enfrentando a otro tipo de problemas, qué hacemos con estas cantidades de residuos que separamos, porque en el fondo no existe muchas empresas en Chile que se hagan cargo de nuestros residuos, por lo tanto nosotros mismos tenemos que empezar a hacernos cargo y también a disminuir las cantidades de esos residuos, ¿ya? Entonces, aquí es donde nace el protocolo de obra limpia, que es un poco lo que yo les comentaba que vamos a hacer en esta sesión, de hacer una especie de tour virtual durante la obra, eh, para ir recorriendo este protocolo y viendo cuáles son las observaciones que se generan, los cumplimientos que se exigen, las zonas de manejo de residuos, y finalmente cada obra genera una nota mensual con respecto a lo que es la gestión de los residuos, y eso se evalúa por la gerencia y se genera una especie de competencia con las distintas obras que tenemos. Y aquí podemos ver también este logo de obra limpia que se generó y el de obra segura, que están muy alineados. O sea, el concepto de prevención de riesgo con prevención del residuo están muy de la mano en la empresa. Entonces, creo que también eso es muy importante, agarrarse de la seguridad para meter estos conceptos nuevos en las personas, sobre todo porque es un cambio cultural dentro de la obra que tenemos que adaptarnos, ¿ya? Entonces, lo primero es comentarle esto. Cada obra se genera este protocolo mensualmente, en donde podemos ver las distintas obras con sus distintas notas, y la empresa exige que cada obra deba tener un promedio de 90, ¿ya? Entonces, no sé, aquí vemos, por ejemplo, esta obra Talagante, que no cumplió la meta en el protocolo número 3, entonces le llegará un tirón de oreja al administrador de la obra, o el administrador de la obra, chuta, verá que él tiene una nota mala, pero la obra Vive Alto tiene una nota 100. Entonces, ¿por qué esta obra puede cumplir y la otra no? ¿Ya? Son cosas que en el día a día nos ha servido mucho para poder exigirle a las obras
y que tengan la película clara. O sea, ellos saben por qué tienen esa nota, es súper transparente todo el proceso del protocolo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un promedio de todas las obras de 92, que son estas obras que vamos mes a mes midiendo el desempeño de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, es súper importante también para el plan de gestión hacer una comunicación interna, ¿ya? Y aquí vamos obra por obra, reuniéndonos con los equipos de trabajo, comentándoles cuál es el plan de gestión, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las responsabilidades de cada uno, generar un poco de ruido en el fondo en la obra de lo que se estamos haciendo, que se tomen 1 hora al día o 2 horas al día, oye, separa toda la faena y vamos a la sala de reunión, se hace una presentación con algún coffee break y se le da una importancia a este tema. Eso es súper relevante, sobre todo por parte de la gerencia, que se le dé relevancia a estos temas, no que sea ya la gestión del residuo y en 3 meses más nadie habló de la gestión del residuo, sino que tiene que ser una cosa del día a día y que se vaya trabajando por el equipo de trabajo. Esto creo que también es fundamental para el plan de gestión, cómo se hace esa comunicación interna. Eso es súper importante y cuál va a ser la estrategia para que todos estén enterados de sus funciones, ¿ya? Porque si no saben lo que tienen que hacer, ¿cómo les vamos a exigir en el fondo? ¿Ya? Entonces, ya entrando de lleno a lo que es el protocolo de obra limpia, aquí, como yo les decía, nosotros nos centramos en estos puntitos verdes que habían dentro del esquema, y ahí está don Bernardo Galleguillos, que es el jornal ambiental de la obra, y aquí se le elaboró un calendario de labores diarias al encargado del reciclaje, en donde nos costó un poco ordenarlo en el fondo, pero llegamos a este horario, por así decirlo, en donde, bueno, el día lunes tiene que trasladar los fierros, tiene que cortarlos, después el día martes tiene que hacerse cargo del cartón, el retiro del papel de la oficina, y así poco a poco le fuimos dando un orden a lo que es este nuevo puesto en la empresa y cuál va a ser la responsabilidad de este personaje, cosa de que si algún jefe quiere saber dónde está este personaje, sabe dónde encontrarlo y qué es lo que debe estar haciendo. Entonces es súper importante tener claras las funciones de este personaje y a través del protocolo creo que fue muy buena idea poder estandarizarlo en el fondo. ¿Ya? Entonces, la primera parte del protocolo, aquí vemos la obra inspeccionada, la fecha, el ejecutor que es Lucas Bracho, el número de la revisión, y se empieza a hacer punto por punto, se va señalando si la obra cumple o no cumple en este caso. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, podemos observar que está la zona de manejo de residuos, en donde está la oficina administrativa, la oficina técnica y la bodega de materiales. Entonces, la oficina tiene que tener un lugar de almacenamiento para el papel blanco, tiene que tener una señalética, un almacenamiento que tiene que estar señalado, y así cada persona sabe cuál es su área, cuál es su zona de manejo y qué es lo que se le va a exigir. ¿Ya? Entonces, lo primero es con respecto a la señalética. Es súper importante que si vamos a hacer un plan de gestión, tiene que haber una señalización en términos de dónde va el plástico, dónde va el cartón, dónde va la madera, dónde van los metales. Y al principio quizás puede ser muy agobiante, no sé, tener 4 o 5 tachos para poder separar, pero la verdad es que hay que acostumbrarse, hay que cambiar la forma, ya no podemos mezclarlo todo en un mismo tacho, y siempre va a haber un espacio para poder hacerlo, ¿ya? Muchas personas dicen, no, que no hay espacio, muy complicado, pero al final hay que romper esa inercia y generar este cambio, y para eso es muy importante tener una buena señalización, ¿ya? Después viene la oficina administrativa, en donde tienen que tener un lugar de almacenamiento, no tiene por qué ser un tarro comprado en el home center de 200 lucas ni nada, sino que simplemente puede ser o una caja de cartón o un basurero normal, en donde esté señalado que ahí se deja el papel blanco, ¿ya? Y eso es como por parte de la oficina. Después viene el tema de los certificados, y la oficina técnica tiene que exigir los certificados del retiro del escombro. Entonces, ellos son los responsables de mes a mes ir pidiéndole al lugar donde se llevó el residuo el certificado.
Entonces, cuando nosotros vamos a revisar aquí el protocolo, vemos que los certificados estén archivados, y entonces ya la oficina técnica mes a mes sabe que esa es su función y lo tiene que ir cumpliendo, y si no lo cumple, se le pone no cumple y la nota le va a ir bajando. Entonces, al principio cuesta un poco, pero ya con el pasar de los meses esto se va incorporando y se incorpora dentro de las funciones del día a día. ¿Ya? Entonces, este certificado incorpora la cantidad de escombros mensuales y la cantidad acumulada, y también cuáles son los montos que se van ganando para generar este gráfico que yo les mostraba anteriormente. Este gráfico es solamente de una obra, por lo tanto tenemos por cada obra un gráfico y se van comparando y se genera esta como data de la cual nosotros podemos ir sacando información. Carlos, parece ahí que había levantado la mano. Sí, cada vez te está hundiendo más. Perfecto. Ahí, la cámara. Perfecto, gracias. Lo primero, se puede devolverte un par de diapositivas antes, y la pregunta es sobre la señalética. ¿Esa señalética es generada por ustedes o alguien la diseñó? ¿Es común, es normal? ¿Alguien dijo esto de ahora en adelante la vamos a usar así? Sí, Ok. mira, esta señalética la diseñé yo. Como les decía, yo no soy constructor, yo soy ingeniero en diseño, entonces tengo esa habilidad también de tener algo de nociones de diseño, por lo tanto esta la diseñé yo basado en la norma del gobierno, en términos de colores. ¿Ya? Entonces yo agarré la norma del gobierno en cual dice el amarillo tiene que ser del plástico, el azul de los papel y cartón, y ahí fuimos tomando decisiones con gerencia de cuáles van a ser los colores para cada uno de la señalización. Lo hicimos más o menos con el logo de la empresa, le pusimos un poco de color en el sentido de que se vea algo profesional, o sea, ojalá que no sea un papel impreso en la impresora, en Word, que diga plástico. ¿Cachai? O sea, Sí, sí, te entiendo. cuando las personas ven que hay un poco de dedicación, hay un poco de cariño detrás de las cosas, creo que se lo toman más en serio. Ahora, El tema formal. claro, nos ha tocado a veces improvisar y hacer el papel impreso en Word, pero también siempre con el logo de la empresa, que tenga algún estándar, ¿cachai? Entonces eso es súper importante, que se vea que hay una organización detrás, ¿ya? Ahora, si lo diseña alguien dentro de la empresa o lo diseña alguien de fuera, ya es como decisión de cada uno, pero es súper importante tener esta señalización, y que sea el estándar. ¿Ya? Porque Claro, no sea, lo que pasa, el concepto está bien, pero la forma de los carteles me pareció diferente. Por eso te decía si esto es una señalética interna o es algo estándar, porque no recuerdo haber visto muchos claro, o estándares. sea, la forma es el logo de la empresa, ¿ya? El logo de la empresa Viconsa, y estos fueron diseñados para los centros de acopio, para los puntos limpios en obra. Nosotros adaptamos la forma para los puntos limpios. Entonces, aquí lo único como más importante es el tema del color, que como te decía, eso fue sacado de la norma y nos regimos en base a eso. Ya el tema de inflamable, corrosivo, también tiene que ser como medio estandarizado en cuanto al dibujito que tiene que ir, y ahí cada empresa le pondrá su sello, pero yo creo que también cada empresa debiera tener su forma distinta, ¿ya? Lo digo porque somos animales de costumbre, y Claro, obviamente por eso existe una estandarización en todo lo que es señalística pública. sí, Y también obviamente en este tipo de cosas también debería haber algo similar, porque si no nos vamos a sorprender cada vez que veamos un logo diferente. Solamente por exactamente. eso. Bueno, y la otra tiene que ver con las certificaciones. Tú mostraste como ejemplo uno solo de los certificados que tienen que ver con escombros, Sí, pero obviamente aquí hay más empresas involucradas, porque no solamente tiene estos cascotes de cemento, sino que hay un tema de madera, papel, y en este caso, para los cumplimientos de sus metas, debe ir todo con una certificación de, ¿cómo se llama? De disposición final. Entonces, ¿qué exactamente. pasa con estos papeles blancos? ¿Los vendes al kilo?
te dan poco la boleta o es Mira, lo mismo del fierro, ¿qué onda? ¿Por la en, cantidad de carne que le sacan los viejos? sí, todo tiene un certificado y, por ejemplo, al principio nos enfrentamos en un problema porque nosotros separamos la madera y se la mandamos a un viejito que hace ladrillo en Quilpué o en Limache. ¿Ya? Entonces, ese viejito, en vez de cortar los árboles, quema la madera que nosotros les mandamos, obviamente separada y, en términos que hay cosas que no se pueden quemar, pero lo que hacíamos con ese personaje es, mediante una declaración simple, nosotros tenemos un formato de carta, que no lo tengo acá, el viejito firmaba o firma cuánto es la cantidad de metros cúbicos de madera que está recibiendo, ¿ya? Y eso lo hacemos, es un poco informal, por así decirlo, pero no hay otra manera de hacerlo, en el sentido de que, por ejemplo, si yo quisiera declarar mi escombro en la ventanilla única en el sistema del medio ambiente, no se puede, porque la región no tiene ningún lugar autorizado para la disposición final de escombros. Todas estas disposiciones finales, Transporte López, están autorizados por la Dirección de Obras Municipales, que tienen un permiso, pero si nos vamos al fondo de la ley, yo siempre digo que son todas ilegales en ese sentido. No existe ningún lugar autorizado por salud para disponer los residuos. Entonces, hoy en día estamos intentando solucionar ese tema con el Ministerio del Medio Ambiente, con las municipalidades, pero es un tema, la verdad, súper delicado. Yo ayer tuve una conversación con gente del ministerio y le decía, oye, ¿cómo querés que declare mi residuo en ventanilla única si no tengo un lugar? Entonces, ahí estamos como en esa disyuntiva un poco de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo correcto. Por eso, como te decía, nosotros siempre intentamos que, aunque mandemos donde fuera cada residuo, siempre tener un papel de respaldo, una guía de despacho, que por lo menos tener la trazabilidad del residuo. Cosa que si alguien se lleva algún residuo de la obra, yo sé qué es lo que está haciendo y que no lo está arrojando al mar o que no lo está enterrando en cualquier parte. Entonces, eso es súper importante tenerlo. Es un tema delicado. Estos certificados, me parece que hoy en día algunos municipios lo están exigiendo, pero la verdad es que la ley tampoco los exige y no es muy estricta. Entonces, esto es un poco lo que tiene que empezar a cambiar con respecto a la gestión del residuo, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar una foto y vamos a volver a tocar este tema para que si quieren ahondar, lo conversemos, ¿ya? Por otro lado, siguiendo con los registros de la oficina técnica, lo que le estamos pidiendo también son los registros del agua, ¿ya? Porque nos estamos dando cuenta que tenemos mucho consumo de agua, consumo eléctrico, consumo de combustible, que no estamos controlando, ¿ya? Entonces, mes a mes también es parte de oficina técnica llevar un consumo de agua para saber el agua que estamos consumiendo, porque hoy en día estamos en una situación de sequía bastante grave, que me parece súper importante poder tocar este tema también en obra y que no quede como así, como un tema extra, sino que darle la importancia que merece también al consumo de agua, ¿ya? Después, siguiendo con la parte del protocolo, en donde viene la zona del chute, que es esta bajada de escombros que se pone en los edificios. Y la verdad quise dejar esta diapositiva porque nosotros hoy en día decidimos eliminar la bajada de escombros, ¿ya? Eliminar este chute, porque nos dimos cuenta que cuando empezamos a llevar el protocolo, nos dimos cuenta de que por mucho que nos pusiéramos estrictos, por mucho que intentáramos hacerlo bien, finalmente siempre íbamos a tener esta imagen en la obra, ¿ya? Aquí vemos a mano izquierda un edificio, el Salinas del Mar, que está arriba en la entrada de Los Marinos, Jardín del Mar, que tiene más de 60 metros de altura este edificio. Creo que tiene, no sé, 50 y algo, se le tuvieron que acortar unos pisos, pero imagínense que un personaje del piso 25 estaba tirando lo que se le ocurre para abajo. Entonces, esto es un foco de malos hábitos, en donde finalmente genera problemas de estancamiento. Esto es muy peligroso porque
con el peso que se genera se puede descolgar, puede causar un accidente, genera desorden, genera tiempo perdido en tener que descolgar esta cuestión, destrabarla, y al final se tomó la decisión de eliminar el chute de basura. Nuestras obras, creo que esta fue la última obra que tuvo el chute de basura, o una de las últimas, se eliminó esta bajada, y lo que se hace actualmente es bajar los residuos separados por el montacarga, ¿ya? Esa es un poco la forma en que se está tratando los residuos cuando estamos dentro de la torre, y por lo tanto este protocolo que antiguamente nosotros verificamos que la zona del chute cumpliera con estas características, que era se encuentra en funcionamiento, se encuentra un piso debajo de la losa de avance, solo se utiliza para el retiro de residuos inertes, se utiliza cubierta con la malla Rachel. Esto cambió, ya ahí lo puse para mostrar lo que antiguamente hacíamos, y hoy en día esto no existe, ya porque se descubrió que era un foco de malos hábitos, y ahí más adelante les voy a comentar también cómo ha funcionado el tema de los horarios, y chuta, cuando tú le decías a un constructor que vamos a eliminar este chute, te mira con cara de loco, porque así lo hemos hecho toda la vida. Entonces creo que esto ha sido como también fundamental para que funcione el tema de la segregación en la torre. ¿Ya? Entonces, después viene la parte del protocolo en donde vamos a la bodega de los materiales. Y el bodega es muy importante porque el bodega pasan por sus manos y por su bodega pasan todos los materiales. Entonces es súper importante que el encargado de bodega tenga un control de los materiales, dónde están los materiales, qué está pasando con los materiales. Y aquí sobre todo lo que les voy a comentar algo con respecto a los residuos peligrosos que hemos ido también implementando. ¿Ya? Entonces, lo primero es la planilla RESPEL, que le llamamos, que esto es una planilla que se implementó en la obra, que cualquier persona que retire un residuo tóxico, inflamable, corrosivo o explosivo, tiene que anotarse en la lista y después se le exige que devuelva el residuo a la bodega, ¿ya? Porque si no, la persona que sacó un aerosol, una espuma de poliuretano, se la va a dejar botada por cualquier parte y eso va a terminar en el escombro. Entonces, esa persona queda fichada, queda anotada en una lista en donde tiene que devolver el residuo para que sea tratado a través del bodega. Entonces aquí, por ejemplo, vemos algunas fotos de los tambores que se implementaron para la gestión de los residuos peligrosos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos muchas pilas en la obra que usan los láser, hay una serie de linternas que utilizan pilas y que esas también son residuos peligrosos y que tienen que ser tratadas de forma diferente. Entonces, y esto está en la ley hace mucho rato, o sea, el decreto 148 habla de que se tiene que gestionar el residuo peligroso, pero si nos vamos al día a día, la verdad es que muy pocas empresas lo tratan con tanta rigurosidad. Entonces, hemos intentado ser súper rigurosos con el tema de los residuos peligrosos, generando estos dos tachos, uno para inflamables, otro para corrosivos, porque estos tienen que ir separados, y con la señalización estandarizada, como hablábamos con Carlos, de lo que tiene que ser cada tipo de residuo que tiene que ir separado, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vemos algunas fotos de lo que se hace mal. Por ejemplo, aquí vemos que los viejos echaron plástico, cartón, ahí vemos estas famosas botellitas con líquidos sospechosos que van tirando en los tarros. Entonces, es difícil. En este caso los tarros estaban fuera de la bodega, por lo tanto cualquier persona pasaba y echaba los residuos que no corresponden, pero después esto se implementó dentro de la bodega y el encargado de bodega era la persona indicada para ir manejando estos tarros y con la lista también de las personas que retiraban los elementos peligrosos. ¿Ya? Entonces, esto también ha sido creo que bien exitoso, y siendo que está la ley desde hace mucho rato y no se cumplía, ¿ya? Por otro lado también hay muchas cosas que bodega maneja, por ejemplo, los zapatos de los viejos que viene con una caja, cuando se le entrega unos guantes, unos lentes, viene con una bolsita. Entonces,
se le instruyó al bodega que tiene que sacarle la bolsa y entregarle el elemento sin la bolsa al jornal, al maestro, a la persona que lo solicite, para controlar el residuo dentro de la bodega. Entonces, en vez de pasarle la caja, que el viejo se va a dar la vuelta y la va a tirar en cualquier parte, yo le saco la caja y le paso los zapatos. No le tengo por qué pasar la caja, ¿ya? Asimismo, también con algunos fulminantes que vemos ahí que quedan botados en el piso, y después vemos aquí una bolsita con las cajas de los fulminantes súper ordenados, como lo tenía el bodega. Entonces el bodega no le pasa la caja, le pasa directamente el fulminante, que también es otro residuo peligroso que vamos a comentar más adelante. Aquí, como les decía, por parte de bodega también tiene que haber un registro de los retiros que se generan. En este caso, por ejemplo, vemos la fecha, la obra, la descripción del material que se está replicando, si es madera, si es fierro, si es papel, cuál es la guía, qué cantidad se retiró, cuál es la unidad, el valor que tiene el flete y quién es el camión que retira. ¿Ya? Entonces, esta información nosotros la tenemos en una nube en la que yo todos los meses actualizo con todas las obras y generamos las estadísticas de toda la empresa. Entonces, aquí hemos ido mejorando esta planilla. Hoy en día tenemos, me encantaría tener un software o alguna aplicación, por ejemplo, para rellenar esto. Ahí, por ejemplo, puede haber una buena oportunidad de negocio. Pero hoy en día desarrollamos unas planillas, no sé bien el nombre, pero trabajamos con unos estudiantes de la universidad que nos ayudaron a elaborar unas planillas donde se ingresa la información automática y están linkeadas a través de alguna programación en Excel, y lo tenemos bastante ordenado para ir generando los reportes mensuales, porque es demasiada la información que hemos ido generando con respecto a los residuos. O sea, en la obra salen muchos residuos, y ha sido muy importante mantener un orden con respecto a los registros, ¿ya? Para, como decía Carlos, en algún momento tener un respaldo de dónde fue ese residuo, cuál es la guía, quién se lo llevó, dónde fue a parar, y eso es muy importante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una de las guías, en donde aquí vemos, por ejemplo, que se retiraron fulminantes, envases de pintura y cartón. Las cantidades, quién retira, y eso lo vamos, tiene un sello del departamento, y se genera también, tenemos un WhatsApp con los bodegas que envían una fotografía de los retiros, ¿ya? Entonces, eso también es parte de la información que hemos ido generando. Por otro lado, también parte del registro se implementó un dinamómetro. Este dinamómetro se cuelga de la grúa, y tengo un pequeño videíto acá que fue, no sé bueno, le vamos a eliminar el audio, pero estos son picados de hormigón que salieron de las juntas de dilatación de los muros. Y pueden ver arriba cómo está el dinamómetro, marcando que son 581 kilogramos de hormigón limpio, que se picó y que se segregó en la obra. Por lo tanto, este material es completamente apto para generar, no sé, alguna base estabilizada para algún camino. Como pueden ver, ahí estamos construyendo en duna, en Concón. Entonces, a lo mejor para el ingreso de los camiones hay que echar un poco de gravilla, y este material, la verdad es que es bastante bueno para poder utilizarlo en ese caso, o incluso como relleno. ¿Ya? La obra siempre requiere un relleno en algún muro contraterreno, entonces es importante poder reutilizar ese material dentro de la obra y tener un registro exacto, de ir generando nuestras propias estadísticas en cuanto a las densidades, el volumen que genera, y eso también hemos ido aportando también a los números del Ministerio del Medio Ambiente y las declaraciones para que sean cada día más exactas. Entonces, es importante también llevar estos registros. Bueno, aquí también se elaboraron unas cunas especiales, que la clásica cuna es un poco más larga y más ancha, y aquí se elaboró una cuna que es más alta y menos angosta, o sea, y un poco más angosta,
para que las losas de avance se puedan instalar y segregar el residuo como vemos en la foto. Esta, por ejemplo, es una cuna antigua, que es un poco más grande, por lo tanto es más aparatosa, no cabe en los lugares que son más pequeños. Y poco a poco hemos ido mejorando la forma de mover el residuo con la grúa para que se pueda segregar de buena forma. ¿Ya? También, como les decía, nosotros tenemos nuestras propias estadísticas en términos de cuáles son los porcentajes de residuos que segregamos y cuál es la conversión de kilogramos versus metros cúbicos, porque de repente, oye, sacamos, no sé, 10 metros cúbicos de madera. Esa medida es un poco al ojo, pero cuando queremos llevarlo a kilogramos, tenemos que también tener una conversión en cuanto a las densidades de los materiales. En el anexo D de la norma hay un cuadro de conversiones de unidades en donde nosotros también aportamos algo de material con algunas universidades que hicieron un estudio de cuál es la conversión ideal de kilogramos a metro cúbico, ¿ya? Para poder hacer esa transformación de unidades que hoy en día se hace un poco al ojo, porque en el fondo los lugares de disposición final no tienen una romana, los camiones de escombro cuando llegan a destino final nadie los pesa, entonces no sabemos cuánto pesa un camión de escombro. Entonces, también como parte de nuestro departamento nos tomamos muy personalmente poder generar esas estadísticas para levantar esa información. ¿Ya? Después, siguiendo con la parte del protocolo en la cota cero, que es lo que le llamamos, que es esta zona de manejo de residuos, también hay una serie de exigencias que vamos a ir viendo: las vías de circulación, la entrada a la obra, la señalización, de qué es lo que está pasando en esa zona con respecto a la gestión de residuos. ¿Ya? Entonces, lo primero es el acceso a la obra. Así como hay un cartel que te indica las normas de seguridad de la obra, se implementó también este cartel que cada persona que entre a la obra tiene que saber que en esta obra se separan los residuos, cuáles son los residuos que generamos, y también, como les decía, empezar a hacer costumbre estos colores, estas señalizaciones de residuos, que en el fondo cuando entre una persona a la obra sepa que esta es una obra diferente y que hay una forma en la que segregamos los residuos. Por lo tanto, si este cartel no está puesto en la obra, se le pone un punto menos y de repente se rompe, de repente lo tienen que cambiar de un lado para otro. Entonces, la obra es súper cambiante. Entonces, es súper importante que este cartel esté visible y se exige que esté en todo momento en la obra. ¿Ya? Las vías de circulación también, a veces nos encontramos con estos desastres que pareciera que antiguamente es como normal, o sea, a nadie le llama mucho la atención ver esta basura, mucha gente pasa caminando por este basural y no se da cuenta, pero es importante dentro del protocolo mantener las vías de circulación limpias, que hayan los basureros que corresponden, que haya un logotipo, por ejemplo, de la empresa en el portón principal. Aquí vemos, por ejemplo, las bolsas de basura que están en el suelo esperando ser retiradas. Entonces, hay un montón de cosas que de repente nos encontramos con situaciones que no corresponden y eso le baja un poco la nota dentro del protocolo a la obra. Ya aquí vemos, por ejemplo, la señalización. Todos los basureros tienen que ser amarillos, tienen que estar con una bolsa negra y tienen que tener su señalización de basura domiciliaria. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí no se respetó porque hay mucho cartón en esta obra. Y por otro lado, por ejemplo, aquí vemos cómo está separado el yeso cartón en algunos sacos para ser listo para ser retirado en algunas zonas de acopio. Entonces, estas son algunas situaciones que vamos a ir encontrando dentro de la obra y nosotros siempre nos fijamos que cumplan con el estándar que nosotros pedimos. También con respecto a los medidores, hoy en día se está exigiendo que cada llave en donde se utiliza agua tenga un medidor de cantidad de volumétrica y de caudal para saber y tener una medición de cuánta agua es la que está usando cada proceso productivo. ¿Ya? Entonces, esto también nos ha costado un poco. Muchas veces cambian la llave, se rompió. Entonces,
también nos preocupamos de que estos medidores existan en la obra e ir generando esas mediciones todos los meses. Después la zona de enfierradores. Estas son unas fotos un poco de lo que no hay que hacer. Y vemos cómo, por ejemplo, aquí las vías de circulación están completamente anegadas, por así decirlo, un desorden increíble. Mucho de este fierro que se pretende reciclar es perfectamente reutilizable en los procesos productivos dentro de la obra. Entonces, al final es súper importante mantener un orden en este sector de fierro, porque hoy en día el valor del kilo de fierro está bastante caro, entonces es mucho mejor poder reutilizarlo, como veíamos en la presentación de Cristian la semana pasada, la jerarquización de los residuos, que al final lo primero es prevenir, después vendrá el reutilizar y al final reciclar. O sea, a veces mucha gente piensa, no, hay que reciclar, pero bueno, evitemos reciclar y reutilicemos el fierro para no tener que perderlo. ¿Ya? Entonces, aquí se elaboró también un manual para el correcto reciclaje del fierro, en donde solamente se recicla fierro corto, y hay una serie de normas que tiene que cumplir la obra para reciclar el fierro y reutilizar la mayor cantidad dentro de la obra. ¿Ya? Entonces, sacamos la cuenta y la verdad es que se pagaba, por ejemplo, una persona que estuviera todo el día ordenando el fierro, cortándolo. Hay muchas necesidades de inyectar fierro en algunas partes, por lo tanto, había un viejito cortando el fierro, no sé, unas varas de 50 centímetros para inyectar en la escalera del fierro del 22 o del fierro del 16 o del 18. ¿Ya? Entonces, cada kilo que recuperábamos era un beneficio para la empresa y finalmente una persona al mes terminaba recuperando casi 1.500 kilos de fierro y eso son 700, casi 1.000.000 de pesos. Entonces, si sacamos la cuenta, hoy en día el fierro, hay mucha plata metida en el fierro, sabemos que los edificios llevan muchos kilos, entonces es súper importante poder reutilizar estas cantidades. ¿Ya? Después vemos aquí estos patios de fierros ya un poco más ordenados, en donde se separan las piezas que quedaron mal dobladas y finalmente se va a ir reciclando lo último que va quedando en la cadena. ¿Ya? Tener unos mesones ordenados, la verdad es que le cambia bastante la cara a la obra cuando los enfierradores trabajan ordenados, porque no es lo mismo entrar a una casa que está recién aseada que tener una casa patas para arriba, la cama que no está hecha. La verdad es que es bastante agradable entrar a un lugar cuando está limpio y ordenado. Entonces nos preocupamos un poco de que el sector de enfierradura esté en esas condiciones. ¿Ya? Y por otra parte, mucho desperdicio de trabas y estribos mal doblados. Y aquí un poco la pregunta que yo siempre he peleado un poco, ¿por qué no prefabricamos? ¿Ya? La verdad es que la gerencia nunca ha querido tomar esta decisión de hacer todo prefabricado, de traer los muros tejidos, de traer las trabas dobladas y evitarnos todo este desperdicio de material y traer las estructuras prefabricadas porque hay un poco de desconocimiento, el precio unitario es más caro, entonces hay una serie de argumentos para no hacerlo, que me parece que es más por costumbre que por otras cosas, porque al final los beneficios me parece que son mucho más beneficiosos de poder prefabricar. Así que todavía estoy dando esa batalla y espero que algún día podamos traer los elementos prefabricados a las obras para disminuir las cantidades de desperdicios y de otros beneficios en términos de espacio, de gente, que genera poder hacer algunos elementos prefabricados en la obra. También parte del protocolo es esta jaula de botellas, un punto limpio que se puso para la comunidad. Al principio lo hicimos para la obra porque nos dimos cuenta que los maestros y las personas tomaban mucha bebida, el juguito, y se generaban muchas botellas de plástico. Entonces lo empezamos a separar y después dijimos, bueno, ofrezcámosle a la comunidad gestionar también su botella, para nosotros no es mucho el costo.
De hecho, hoy en día estamos vendiendo a buen precio el kilo de PET. Por lo tanto, la comunidad, la verdad, hoy en día llenamos una de estas jaulas a la semana, dependiendo del proyecto, y ha tenido bastante acogida con los vecinos. Así que ya se volvió como en una tradición o un estándar de la empresa contar con estos puntos limpios dentro de la obra, y son bien recibidos como por parte de la comunidad. Siguiendo con el protocolo, también nos preocupamos de los baños y los comedores, ¿ya? Aquí no tengo fotos porque, pucha, no tomo muchas fotos de los baños, pero sí el punto 16 y el punto 17, tenemos que revisar que las conexiones de agua no estén perdiendo agua, que los baños se encuentren en buenas condiciones, y esto un poco anexo a lo que se podría ver la gestión general de los residuos, pero también es importante tener una obra limpia y despejada. Entonces, en base a eso, tomamos la decisión de incorporar esta zona de manejo de residuos dentro de lo que es el protocolo de obra limpia. No sé cómo vamos con la hora, si quieren, son las 5:10. Si quieren que nos tomemos algún break o seguimos. No sé si estamos por ahí. A ver. ¿Podríamos hacer un break para prepararnos un cafecito? Sí o no. Yo tenía ya vamos como en la mitad de la presentación. ¿Les parece nos tomamos 5 minutitos? Sí. Aprovechamos de ir al baño, un cafecito, un vasito de agua y volvemos. Ok. Bueno, ¿Ya? Y partimos con la parte aquí del protocolo en la torre. bueno. ¿Ya? Entonces en 5 minutitos, ahí para que estiremos las piernas. Perfecto. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ya. Cristian, no sé si a la presentación le pongo una pausa a grabar o cómo lo has dicho tú. Me parece que puedes poner pausa. A ver. Convencerlos. Sí, mira, hay varias cosas. Hay dos corrientes, que es la que yo un poco digo de los administradores de obra. Hay unos que están de acuerdo en dar bonos extras, por así decirlo, y hay otros que no están de acuerdo por el hecho de que la gente se acostumbra a que le den el bono, y si no le dan el bono no hace el trabajo que le corresponde en el fondo. Y la idea es que ellos tengan su sueldo, que sea acordado y que sea un buen sueldo, y que se les dé un bono cuando hacen algo adicional o algo extra. Pero generalmente lo que estamos intentando hacer es que esto sea parte del trabajo. O sea, no tengo por qué hacer como darte algo extra por algo que tienes que hacer, porque si no te acostumbro a que tú recibas siempre algo, y si no recibes, la gente se enoja o qué sé yo. Pero de todas maneras, sí, nosotros como departamento hacemos un asado, el asado del reciclaje que le llamamos, entregamos gift card, algunos supervisores les damos una bonificación si cumple con el protocolo. Por ejemplo, hoy en día, si el protocolo tiene la nota 95, al supervisor que está a cargo se le entrega un bono a través de una gift card. ¿Ya? Eso es lo que estamos implementando. Y el tema del asado también, a lo mejor no a todos siempre les toca el asado, algunos se los pierden, pero sí, pues, o sea, antiguamente el asado, la venta del fierro era para el asado. Claro. Pero imagínate que de una obra nosotros tuvimos ingresos por casi 6 millones de pesos en venta de fierro. Caleta. Solamente porque llegaba yo a la obra y dije, bueno, compadre, todo este fierro ahora es mío. Y yo me empezaba a preocupar y separemos. Y chuta, el asado bueno que hacemos con 6 palos. Pues, o sea, entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos perdiendo mucha plata porque le estábamos dejando a otra persona que se hiciera cargo, y llegaba un viejo, ya jefe, 500 lucas y me llevo todo el fierro. Y al final era mucha más plata involucrada. Entonces,
sí es muy importante el tema de los beneficios, pero no lo veo como lo más importante. Hay que mantener como que ellos vean que están haciendo algo y que tienen una retribución, pero que es parte del día a día, o sea, es como lavarse los dientes. Pues, si tú no te lavas los dientes, tú vas a tener problemas. Entonces, también tenemos un discurso de que esto tiene que ser como por un fin mayor también, y eso es lo bonito del discurso del medio ambiente, que lo estamos haciendo por las futuras generaciones. Entonces, hay también un incentivo adicional con respecto a eso. Ya, y Julio parece que también tenía una pregunta. No, yo quería agregar que, porque yo también a veces he trabajado en obras, ¿no es cierto? Y a veces los maestros albañiles, los que construyen, ¿no es cierto?, son súper desordenados. Y hay un desperdicio de material increíble. Entonces, esto se tiene que ver como un plus, ¿no es cierto?, que el maestro entrega a la persona que le va a construir, po. O sea, es un beneficio para uno mismo. Entonces, yo creo que hay que inculcar eso también en las personas para que ellos entiendan que cuando ellos quizás trabajen particular, que eso sea algo que resalte su trabajo. Yo Exactamente. me recuerdo que un supervisor que tuve yo hace años me decía, cuando tú trabajes en un tablero o donde trabajes, tiene que ser como que nunca pasaste por ahí. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Tenía que dejar soplado. Entonces, esa es la mentalidad que hay que inculcarle a los... Y yo creo que es excelente porque yo donde he ido, los maestros sí, desperdician material y cuestiones sí, por... pues. A veces un concepto de quizás salir luego del trabajo, pero a la vez también son muy desordenados. Sí. Eso quería agregar. Sí, hay dos cositas con respecto a eso. Súper bueno tu comentario, Julio, porque al principio me pasaba lo mismo. Oye, es que el albañil es súper cochino. Me dejó todo sucio, pero ¿quién es el cochino? ¿El albañil o el jefe que no le puso un recipiente para separar los residuos? Entonces ahí yo voy un poco más allá y digo, bueno, el maestro es cochino porque nosotros le estamos permitiendo que sea cochino o porque yo no le doy las herramientas para que pueda separar. ¿Ya? Entonces también hay una responsabilidad de la empresa en que el maestro es el cochino y al final, claro, es más fácil decir que el otro es cochino en vez de nosotros tomar la responsabilidad y hacernos cargo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que justamente eh, lo vamos a tomar para iniciar ya aquí la segunda parte, que tiene que ver con cuáles son las herramientas de segregación que nosotros utilizamos en la torre. ¿Ya? Entonces, la parte del protocolo acá, cuando nosotros ingresamos a la torre, decimos, bueno, ¿qué está pasando en la torre y cuáles son las actividades que tenemos que controlar? Entonces, lo primero el uso, en la herramienta de separación y el uso de esta tineta famosa de pintura, de pasta, eh, que la verdad, pucha, la semana pasada nomás recibí como 3, 4 llamados de un montón de empresas o personas que me están pidiendo, oye Joaquín, ¿por qué no me regaláis unas tinetas? Estoy haciendo tal cosa, regálame unas tinetas. Y yo le decía, pucha, no puedo regalarte porque nosotros las usamos en la obra. Si ustedes ven aquí, las tenemos pintaditas, algunas obras les pusieron unos números, y la verdad es que esta herramienta de separación se ha vuelto fundamental en la obra porque cada maestro tiene que andar con su tineta separando los residuos y usamos las mismas tinetas que se generan en la obra. Entonces, para pintar una fachada de no sé cuántos metros cuadrados se generan 7.000 de estas tinetas. Entonces, en vez de que queden como residuos, nosotros intentamos darle 1, 2, 3, 4 vidas y las pasamos de una obra a otra para poder eh, sacarle el máximo rendimiento a cada uno de estas tinetas. ¿Ya? Están también los sacos de yeso de Romeral, que son bastante buena calidad también para ir separando los residuos y se han vuelto una súper buena herramienta para nosotros decirle al maestro, maestro, aquí está su tineta, por favor me deja acá su residuo. Entonces, si yo veo que el maestro no lo hace,
le pido una explicación de por qué no lo hace si es que yo le di la facilidad. O sea, ¿qué necesitas tú para hacer bien el trabajo? Eso es un poco lo que tenemos que preguntarnos. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un poco esta logística de bajada que yo le comentaba que antiguamente estaba este chute en esta obra, y esta obra decidió sacar este chute y utilizar un montacarga para bajar el residuo separado. Aquí se definió un horario, por ejemplo, de 10 a 11. El montacarga es exclusivo para la bajada del escombro, ¿ya? Del residuo separado. Entonces, todos saben que en ese horario es donde ocurre la bajada del residuo. Obviamente tiene que ser un montacarga de buena calidad, porque me ha tocado en alguna obra que arriendan unos montacargas del año de la pera y no funcionan, y al final termina siendo un problema si es que el montacarga no funciona bien. Jacqueline tiene ahí la palabra, parece. Sí, tengo una duda, pero a lo mejor tú ya también lo dijiste antes. Vi que tenías unos gráficos hace un rato. Y yo ya llevo casi 10 años fuera de la obra de edificación y me da tanta nostalgia ver estas fotos y ese Sí. chute, pero tengo una duda, porque en todo lo que tú has explicado, aquí ya contrataste a una persona para que te esté separando los residuos, contrataste al viejito para que te pinte las tinetas, contrataste al viejito para cortar los fierros. O sea, Sí. hay una inversión grande en esto de mantener la obra con toda la separación de estos materiales. Y toda esa inversión se compensa con lo que logras ganar. Sí, Sí. mira, hay dos conceptos que son importantes esto, porque al separar los residuos nosotros generamos un ahorro por volumen. Ya que eso es un poco lo que explicaba al principio, era que cuando nosotros tenemos un presupuesto con 28 millones de pesos, que es lo que nos vamos a gastar en sacar el residuo, yo no me voy a gastar esos 28, me voy a gastar 17, me voy a gastar 14. Entonces, con esa diferencia, yo lo uso para comprar tinetas, para comprar sacos, para contratar un viejito, y también nosotros decimos que la gente para hacer el aseo también siempre tiene que estar, hay un Que sí, viejo pues para el lo aseo. del aseo, eso siempre está considerado dentro de, porque son los mismos maestros los que tienen que dejar aseado el piso antes de bajar. Exactamente, Y entonces, eso yo me acuerdo que nosotros sí lo teníamos integrado en nuestros tiempos. claro, Pero lo que no está integrado que veo ahora es como que tengan que separar los residuos antes de bajarlo, y es como que tenga que andar el viejito con su tineta y separando sus residuos. Entonces, y además que al tener todo esto te agranda los gastos generales de la obra, porque ya tienes que tener gente adicional, gente que no estaba considerada antes. es que al Entonces, final por un ejemplo, yo como poco, mandante, sí, yo he cotizado nosotros hemos cotizado con Viconsa para ciertos trabajos, ya, y los gastos generales de Viconsa son bastante grandes. exactamente. Entonces, esto aumenta mucho más el costo de un presupuesto, y no sé, pues si van a competir por ahí, van a ser mucho más caros. Entonces, ¿cómo compensan eso? Sí, por eso nosotros lo compensamos con la disminución del gasto que tenemos en el retiro de escombros. ¿Ya? O sea, en vez de retirar 4.000 metros cúbicos de residuos, nosotros vamos a retirar 1.500. Entonces, el hecho de hacer esa disminución del volumen es lo que me genera el ahorro. Y también cuando uno trabaja limpio y ordenado, como decimos, también hay muchas mejoras en la calidad. O sea, yo he visto maestros trabajando arriba de un basural prácticamente. Entonces, la calidad, la verdad es que aumenta bastante cuando tenemos estos conceptos de que si el maestro le pedimos que se preocupe por separar los residuos, le vamos a pedir que deje el muro o que deje la pintura súper bien, o sea, que deje los tabiques. Es como ir preocupándose un poco de los detalles, y también el tema de la capacitación. O sea, nosotros en los presupuestos consideramos personas para que hagan el aseo, entonces a esas mismas personas se les capacita para que puedan separar los residuos. ¿Ya? Entonces, al final el aumento en los gastos generales no es tanto, porque nosotros como departamento
generamos ahorros dentro de la obra y también utilizamos los mismos recursos que están dentro del presupuesto. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos una medición de la productividad y el viejo el 40% del tiempo no hace nada. Se está escondiendo, eso pasa mucho. Entonces, incluso uno pudiera hacer la pega con menos personas que sean más eficientes. Entonces, esos son los conceptos un poco que estamos intentando medir y demostrar que sí se generan beneficios económicos al hacer gestión del residuo. Entonces, al final, nuestro presupuesto no ha aumentado. De hecho, lo que estamos haciendo es intentar disminuir el presupuesto. Nos vamos a gastar menos plata en gestión del residuo porque estamos haciendo mejor las cosas. Ya, y entiendo un poco como esa preocupación que es un poco la que tienen muchas empresas, oye, que esto te aumentan los costos, pero nosotros hemos demostrado que es al revés, sino que disminuye un poco los costos el hecho de tener capacitado a personas que se encarguen de los residuos. ¿Ya? Bueno, siguiendo un poco con lo que hablábamos de la bajada del chute, y un poco también siguiendo tu línea, Jacqueline, la pregunta, esto me genera una pérdida brutal de tiempo de HH, de pérdida de personas, en el avance de la obra, en el desorden. Entonces, cuando nosotros eliminamos el chute de la basura, dejamos de tener estos problemas. Y ahí también se genera un beneficio, un costo oculto, por así decirlo, de tener espacios limpios para poder hacer el trabajo. Entonces, aquí también hay una demostración de que es muy beneficioso poder eliminar este chute de basura y eliminar este foco de malos hábitos, que es lo que llamamos nosotros. Entonces también después vamos a la zona de acopio, que es la zona donde nosotros segregamos los residuos, y les vamos a poner un estándar a cada obra para que puedan separar el fierro, el cartón, la madera. El cartón tiene que tener un techito, tiene que haber una zona. Entonces esto, como decía Jacqueline, si bien puede aumentar un poco en el presupuesto tener esta zona de gestión de residuos, la verdad es que cuando lo tenemos ordenado, al final cuando llega el mandante a las obras de Viconsa y entra, oye, y ve todo ordenadito, los pasillos limpios, que hay un tarro de basura, que hay una preocupación por tener una limpieza general de la obra, creo que también eso el mandante lo ve de muy buena manera. Y eso incluso nos ha servido a nosotros para adjudicarnos algunos proyectos en el sentido de que, chuta, si estos gallos tratan así el residuo, imagínate cómo se van a preocupar de la postventa o del departamento. Entonces, genera también un poco de confianza en el trato con el mandante, que eso también es súper importante para nosotros como empresa. Y aquí algunas fotos de los puntos limpios. Estos puntos limpios van cambiando durante la obra, la excavación, terminación, obra gruesa. Hay que ir acomodándolos dentro de cada proyecto, pero generalmente así es como se ven, y nos preocupamos de que estén siempre limpios, de que haya una buena impresión de las personas que ingresan a la obra, ¿ya? Por ejemplo, estos puntos limpios son cuando ya hay que retirar, nos tenemos que ir al subterráneo y improvisamos con unas rejas. Aquí vemos también cómo está un fondo blanco bien pintado, el cartón con su techo. Aquí me acuerdo que el maestro le puso unas puertas porque le robaban el cartón para ir a dormir la siesta. Entonces le tenían todo desordenado. Entonces le pusieron un candado para que no le robaran los cartones que se juntaban, por ejemplo. Entonces, cada obra va inventando su acopio. Estos son unos acopios móviles de una obra también que nos tocaba ir moviendo. Entonces, la verdad es que aquí no hay una receta fija, sino que cada una se va adaptando. Aquí también podemos ver cómo se junta la madera, el fierro. Por aquí también teníamos un sector de piso flotante, de cerámica. Aquí vemos las tinetas. Entonces, al final, aquí hay dos, tres personas que están
están haciendo la pega de segregación y que finalmente también ayuda como a un beneficio a que la obra se mantenga ordenada. ¿Ya? Les ponemos también un geólogo con algún mensaje. Entonces, al final, todos ayudan a este personaje a hacer la gestión del residuo. No es que él esté solo separándolo de todo, sino que ya las personas y los subcontratos también se tienen que alinear para aportar también dentro de lo que es su trabajo. Entonces, así tenemos varias fotos y cómo en cada obra se van adaptando a los distintos espacios. Muchas veces no hay espacio, pero el escombro hay que sacarlo igual. O sea, esa excusa de que no hay espacio, yo no me la creo, porque igual hay que ir sacando los escombros y cuando lo tenemos ordenado, incluso usamos menos espacio, ¿ya? Hay que tener algún detallito y algunas cosas en particular de poder ir haciéndolo bien. Obviamente no siempre están las mejores condiciones, y eso lo sabemos. De repente hay una semana de mucha pega y no se hizo bien la separación y bueno, habrá que hacer borrón y cuenta nueva. Pero esta es un poco la imagen que queremos proyectar, que queremos que cada obra esté en el día a día, que se mantenga así ordenado y que la persona que trabaja acá vea que si llega alguien a botar un residuo, vea que hay una segregación y colabore también en el sistema. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en una obra se juntaba un montón de madera y aquí no podía haber ningún fierro, ningún plástico, solo madera. Y cuando nosotros vamos en el punto limpio, evaluamos que la segregación de madera esté bien hecha, ¿ya? Y esto es un poco lo que después se retira. Después, hoy en día ya estamos hilando un poco más fino y estamos separando por tipo de madera, ¿ya? Porque a lo mejor las placas fenólicas no se pueden ir con los palos de pino, sino que tienen que irse a otro lugar distinto a lo que son la madera. Entonces, ya vamos hilando un poco más fino en lo que es la segregación. Bueno, y aquí siempre hay días malos, pues, o sea, hay días que lo vamos a hacer bien, hay otros que los días los vamos a hacer mal, y todos hemos pasado por eso. A veces uno sale choreado, desanimado, porque se ve como que la tarea es imposible, pero bueno, un buen tirón de oreja, una buena reunión, una buena conversación, se soluciona y se partirá de cero. Entonces, también dejar muy en claro que por mucho que intentemos hacerlo bien, van a haber días en que no se hace bien nomás, y eso es parte del rubro. Después también un poco alguna experiencia que hemos tenido con el residuo de lo orgánico. Acá hay algunos cajones de los ascensores que los reutilizamos para separar los residuos orgánicos e incorporar unas lombrices californianas para generar humus, ¿ya? Y esto después se le entregó a las oficinas técnicas, a los prevencionistas, una bolsita con el humus de lombriz que se generó de los mismos residuos que separamos, porque también se genera mucha basura orgánica y muchos residuos domiciliarios. O sea, hay 200 personas consumiendo alimentos que llevan basura a la obra, y es necesario hacerse cargo también de esa basura orgánica, que no hemos podido hacerlo en todos los proyectos, pero cuando hay gente motivada y hay gente que le interesa, de verdad se logran bastantes iniciativas dentro de la obra, y eso va a depender mucho de las personas y del equipo de trabajo, ¿ya? Bueno, y aquí también, ya terminando un poco, eso era como la parte final de lo que es el protocolo, quería contarle también algunas iniciativas de lo que estamos haciendo. La primera tiene que ver con el ingreso de la persona, y aquí hay algunos ejemplos de los sistemas de gestión que cuando las personas ingresan tienen que firmar, así como cuando una persona ingresa a la obra tiene que hacer un protocolo de ingreso, de seguridad. También se le informa a la persona que ingresa que hay un compromiso con el medio ambiente, con la segregación de residuos. Entonces la persona cuando entra a la empresa ya sabe que se generan sistemas de gestión de residuos y sabe que algo está pasando. Entonces
se le explica desde el primer día que tiene que ir separando los residuos. ¿Ya? Y disculpa, ese documento que tienen que firmar, ¿lo tienen incluido ustedes en su sistema de gestión de calidad? O sea, ¿también Sí. está como dentro de? Sí, está dentro de toda la cantidad de papeles que hay que De firmar. documentos que tiene que tener la persona. Exactamente. Ok. En la charla de inducción. Bueno. En la charla de inducción, la persona tiene que firmar. De hecho, si tú ves acá abajo, dice mi compromiso con la empresa, el medio ambiente, marca con una X a la acción que te comprometes. Entonces aquí el viejito tiene que marcar, poner su nombre y firmar. ¿Ya? Es una especie como de compromiso y de acto de firma para que se comprometa. ¿Ya? Después también esto me pareció importante destacar porque nosotros tenemos un reporte de accidentabilidad que a través de una aplicación las personas suben una fotografía de cuáles son las condiciones de inseguridad en la obra. Entonces, si nos damos cuenta, yo marqué aquí en rojo, por ejemplo, aquí tenemos vías de tránsito y circulación, 345 reportes. Orden y aseo, 197 reportes. Pasillos, puertas y escaleras obstruidas, 54 reportes. Entonces, la estadística es que 596 reportes, que es casi un 30% de lo que se reporta de potencial accidente, tiene que ver con la gestión del residuo. Entonces, eso nos dice que si nosotros gestionamos bien nuestros residuos, si mantenemos las vías despejadas, si trabajamos en un ambiente limpio y ordenado, vamos a disminuir la accidentabilidad, ¿ya? Hoy en día, esta es la única estadística que tenemos. No podría decirles que nuestras obras tienen menos accidentes porque no tengo un número para demostrarlo, pero estoy convencido de que cuando uno trabaja en ambientes más ordenados, esa potencialidad de accidente, la verdad es que disminuye bastante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy claro que son los explosivos. ¿Ya? La típica pistola para los tabiques, esto es Ingefix, que es una marca, que es una copia de lo que son los Hilti. Me puse a recolectar por toda la obra todos estos fulminantes que habían botado y nos dimos cuenta que el 30% de los fulminantes no está explotado. Si ustedes ven la fotografía acá, hay varios que están sin explotar y estos explosivos terminan en el escombro se va a alguna quebrada en Valparaíso o en donde sea, lo entierran y esto es un potencial de incendio en cualquier parte. Entonces, aparte que también hemos tenido accidentes, por ejemplo, acá hay un reporte de un accidente de que una persona estaba con el cango descarachando los muros y había quedado un explosivo embebido en el hormigón, la persona pasó el cango y le explotó en la mano. Esto ya hemos tenido 2 accidentes de este tipo, por lo tanto decidimos ponernos mucho más estrictos con el tema de los residuos peligrosos y darnos cuenta de que estos son explosivos y que en un momento decíamos, bueno, ¿cuál es la disposición correcta de estos residuos? Porque no me lo recibían como residuos peligrosos porque ya eran explosivos, o sea, pasaba a otro nivel de residuo peligroso. Finalmente, la solución era llevárselo a Carabineros de Chile. Entonces junté los residuos de la obra y se lo llevé a una comisaría o un departamento que reciben los armamentos y generé un documento donde Carabineros de Chile me recibió los explosivos de la obra. ¿Ya? Entonces, ya hay un ejemplo de lo extremo que tuvimos que llegar para hacernos cargo de estos explosivos que no queríamos tirarlos al escombro ni tampoco queremos que nuestra gente se siga accidentando. Entonces, esto ha sido un tema bastante que se ha comentado bastante en la empresa y hasta el día de hoy siempre encontramos algunos fulminantes, pero creo que cada día son los menos. Entonces, otra de las medidas que se tomó fue comprar estas pistolas Hilti que funcionan a batería. Acá hay un ejemplo a batería y hay otro ejemplo a gas. Y esta batería, por ejemplo, no genera residuos. Entonces,
para las tabiquerías hoy en día se está usando esta pistola, y para la obra gruesa se usa la pistola normal de Hilti, que tiene 2,5 pulgadas, y que necesitamos un poco más de profundidad en el clavo. Pero en el fondo... ¿Pero esa igual usa fulminante? No. ¿No? Esta que está acá es a batería, ¿Ya? y no usa nada, solamente la batería, y la a la derecha es a gas y usa un cartucho de gas comprimido. ¿Ya? Entonces genera una botellita de gas, pero ya no genero los fulminantes en la obra. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo podemos prevenir el residuo, y disminuir una cantidad de externalidades negativas que muchas veces no vemos. ¿Ya? Entonces, eso también nosotros los complementamos con unas charlas. Aquí tenemos un registro de las charlas que se realizan en la obra. Empezamos a hacer un seguimiento sobre cuántas personas han recibido la charla de los residuos peligrosos, del agua, del plástico, y llevamos una estadística también, porque es importante que las personas reciban una charla. Y nosotros cada 1 o 2 meses vamos a toda la obra y generamos esta charla contándole cuáles son los problemas, los residuos, por qué hay que separar, qué significa reciclar, cuáles son los residuos peligrosos. Sobre todo nosotros que vivimos en Concón y en la quinta región, que tenemos un montón de playa que está contaminada con plástico, y que muchas veces yo me he encontrado elementos de la construcción en las playas. Entonces, también somos responsables un poco de esa contaminación que no nos damos cuenta. Y aquí también el cartelito famoso de los miércoles del reciclaje. Mañana es miércoles, entonces toda la empresa sabe que es el miércoles del reciclaje, y es el miércoles el día que se realizan los retiros. Entonces todos los miércoles se hace una programación para retirar madera, cartón, plástico, cerámicas, botellas, y así todo lo que vaya separando la obra se gestiona para ese día para poder ir retirándolo. Aquí vemos el camión de la empresa. Le implementamos unas barreras para poder aumentar el volumen de madera, porque era demasiada la cantidad de madera la que generamos. Y aquí se está llevando al señor Juan Arancibia, que es el que recibe la madera para fabricar los ladrillos. Bueno, aquí hay más fotos de Germán, que es el personaje que maneja el camión, y se hace cargo de trasladar los residuos dentro de toda la obra. ¿Ya? Entonces, vemos ahí en verdad, mucha de esta madera, la verdad es que yo siempre digo que está buena, o sea, está filete para poder reutilizar. Hay muchas veces que las cerchas o los paneles los regalamos. Esto ya es como el despunte de lo que va quedando, pero intentamos que la mayor cantidad se pueda reutilizar. Ya, y por ejemplo aquí también siguiendo el tema de la madera, las famosas cortadas de hormigón, que tenemos una losa y hay que hacerla cortada y no sabemos cómo hacerla. Acá hay unos fierros que son los tensores para la losa. Y una de las soluciones bastante buenas que se le ocurrió a un supervisor, de hecho, que venía de la minería, fue, bueno, ¿por qué no, en vez de usar madera, utilizamos esta malla gallinera? Genera 0 residuos. Este es el dado de hormigón de la grúa, que tiene un volumen considerable de hormigón, en donde perfectamente esto creo que tiene 2 capas de malla gallinera, perfectamente se puede hacer el moldaje con esta malla sin tener que utilizar estos palitos para hacer un moldaje que al final se transforman en puro residuo. Entonces, esto es una muy buena forma de evitar el residuo. ¿Ya? Y ya un poco para ir como finalizando y dejar ahí como un espacio para las preguntas también al final y la conversación. No quería dejar pasar esta pregunta de qué es lo que pasa fuera de la obra, ¿ya? Porque uno es lo que hacemos nosotros adentro, pero no nos podemos hacer cargo de todo tampoco. O sea, el residuo sale de la obra y bueno, no, en el país tiene que haber una infraestructura, tienen que haber soluciones que le ayuden al rubro de la construcción a hacerse cargo de los residuos. Entonces,
esta foto la tomé en el 2017 en el sector de La Jarilla, para allá donde está la Cuca en el Camino Internacional, y aquí es donde va a parar todo el escombro, yo digo, de la quinta región, o gran parte de lo que construimos en Concón, en Viña, va a parar a este sector. ¿Ya? Entonces, también como empresa somos responsables de este problema. Este lugar, como habíamos conversado anteriormente, tiene un permiso de obra menor. Esto que estoy mostrando acá no es el permiso de este lugar exclusivamente, pero este es el permiso de obra menor que otorgan las municipalidades de la quinta región para generar este tipo de rellenos, ¿ya? En donde explícitamente en algunos, no sé si en este lo dice, pero por ejemplo acá dice, el proyecto de relleno no sé cuánto, volumen con material de acopio sobre suelo natural, se conforman las funciones de terraplén, y hay una serie de características en donde, por ejemplo acá dice que el relleno deberá ser libre de inorgánicos, de materia vegetal, de escombros, de basura, de materiales congelados, y hay una serie de características que el sistema permite que pasen este tipo de cosas, y un poco lo que planteaba Carlos al principio, de que bueno, necesitamos un certificado, pero también la región necesita tener lugares adecuados para disponer del residuo, y en la medida que nosotros no separemos el residuo, lamentablemente esta montaña de desperdicios, de ineficiencia, de basura, va a seguir ocurriendo siempre, si es que no nos hacemos cargo nosotros dentro de la obra. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que está en desarrollo, que no hemos resuelto, y que esperamos poder resolver prontamente. ¿Ya? También plantear el tema del yeso cartón. Nosotros tuvimos una experiencia en este sentido de separar un camión de 8 metros cúbicos de solamente yeso cartón. Publicamos en nuestras redes sociales ¿a quién le sirve este yeso cartón? ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo quiere? ¿Quién nos puede ayudar a hacernos cargo de este residuo? Que si yo voy a un relleno sanitario, no lo puedo ingresar, tampoco lo debiera poder enterrar. Entonces, ¿cuál es la disposición final correcta que debiera tener este material? ¿Ya? Entonces, aquí hay una gran oportunidad, decimos siempre, porque donde hay un problema hay una oportunidad en qué hacemos con estos grandes volúmenes de yeso que no sabemos dónde disponer. ¿Ya? Y aquí intentamos también hacer iniciativas de conectarnos con emprendedores, de ver con empresas con Volcán, por ejemplo, que nos recibe este material para ver qué se puede hacer con estas cantidades de residuos. ¿Ya? Otro residuo también importante, y lo comentamos un poco en la sesión pasada, es el tema del hormigón. ¿Ya? Aquí tengo un video, dura unos minutos, en donde podemos ver los cascotes de hormigón que salieron de la obra y que están dentro de una tolva y empiezan a ser triturados en las instalaciones que están en el río Aconcagua, que son hechas para el árido natural. Entonces aquí vemos cómo el hormigón de la obra, que está separado, que está limpio, en donde viene algo de residuo, vuelve al camión original que lo trajo como convertido en cascote y lo devuelve convertido en una base estabilizada. Entonces, este camión vuelve a la obra y ese material fue reutilizado como relleno, como base estabilizada dentro de la obra. Muchas veces es difícil poder hacer este tipo de iniciativas. Nosotros hoy en día tenemos casi 200 metros cúbicos de hormigón separado de la obra que estamos esperando para poder ser triturado y poder ser convertido en una base estabilizada. Ya en uno de los proyectos que tenemos, el mandante aprobó que pudiéramos utilizar este material
como relleno perimetral de la obra, porque cumple con las características de compactación en laboratorio. Esto fue testeado en el laboratorio de la Católica, por lo tanto cumple con las condiciones técnicas que exige en el fondo la obra. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo llegó el material y cómo se fue. Entonces, la verdad es que se puede, o sea, con esto podemos demostrar que se puede y que es solamente un tema de logística, de cómo poder segregar el material, acopiarlo en un sector y llegar a acuerdos con empresas que lo puedan procesar para después perfectamente. Este material hoy en día en el mercado tiene un valor de, no sé, 10 lucas el metro cúbico. Yo le he visto hasta 20.000 pesos un metro cúbico de gravilla o de base estabilizada de un árido natural. Entonces, también lo que siempre decimos es que cada metro cúbico que nosotros reciclemos es un metro cúbico menos que dejamos de extraer del río. Porque en el fondo el río Aconcagua hoy en día está, no sé si la palabra devastado es correcta, pero si uno se da una vuelta por el río Aconcagua, de verdad es bastante triste las condiciones que está en términos de que la extracción de árido ha sido, por un lado entiendo que hay mucha ilegalidad en la extracción del árido, y por otro lado no podemos estar extrayendo árido infinitamente, entonces necesitamos empezar a recuperar material en buenas condiciones. O sea, este hormigón es un H35 de la mejor calidad y lo estamos botando, lo estamos desperdiciando. ¿Ya? Entonces, aquí hay una buena oportunidad en poder recuperar este hormigón que les decía es de muy buena calidad. Ya, y aquí la experiencia también un poco de la empresa Revaloriza. No sé si lo han escuchado, pero Revaloriza es una empresa que nace un poco de la inquietud de Viconsa, de saber qué hacer con estos residuos y de buscar soluciones a separar el material. Entonces, esta es una planta típica de las que existen en Europa, hace más de 30, 40 años que existen en Europa, donde ingresa el material y mediante varios procesos mecánicos, mediante una zaranda, un separador neumático, después una plataforma de cinta de clasificación, un separador de fierro, vamos separando estos residuos que se generan en la obra, de las empresas que a lo mejor no quieren separar el residuo en la obra, pero que las puedan mandar alguna planta de valorización que separe los materiales y que después genere agregue valor a cada uno de estos materiales. ¿Ya? Por otra parte, también está esta maquinaria, que es la maquinaria que se usa para triturar el material. Yo el video que les mostré anteriormente fue una máquina que se adaptó para triturar un material reciclado, pero en Europa existen maquinarias específicas para tratar el residuo de construcción, donde estas maquinarias son móviles y se puede llevar a cualquier sitio en donde ingresa el cascote por un lado y sale por otro lado esta base estabilizada que se puede utilizar en otras faenas dentro de la misma obra. ¿Ya? Por otro lado, también como empresa y un poco comentarles también sobre esta OTEC entre expertos, que es parte de construcción circular y que estamos haciendo también estos microcursos. Es importante que la gente esté capacitada. Entonces, a través de Sense se está elaborando un plan para capacitar a la mayor cantidad de personal de la obra en la gestión del residuo. O sea, junto con ir avanzando en la segregación en obra, es importante también avanzar en la capacitación de las personas. Entonces, a través de esta OTEC que se está formando, la idea es poder capacitar a la mayor cantidad de personas y aprovechar los beneficios que da el gobierno para capacitar personas. O sea, muchas veces yo escucho gente que se queja un poco que el gobierno no ayuda o que se queja básicamente, pero de verdad hay muchos beneficios que no se están usando. Y lamentablemente nosotros nos dimos cuenta que como empresa no estábamos aprovechando el beneficio Sense, por lo tanto
se decidió crear esta iniciativa para poder aprovechar 100% el beneficio Sense en la capacitación de la gestión de residuos para la empresa. Entonces, creo que ahí hay muchas oportunidades también con respecto a lo que es capacitación. ¿Ya? La otra iniciativa que la habíamos comentado por ahí también es esta empresa Reviste, en la que estamos llevando, seleccionando la madera primero en la obra, y se lleva la madera seleccionada a la cárcel de Valparaíso, en donde ellos están elaborando un producto de revestimiento para las terrazas o para las áreas comunes de los departamentos. Entonces, estas maderas que están viendo acá vienen del residuo, y la idea es que se generaron en el edificio, pero esa madera vuelve al mismo proyecto transformada en un revestimiento. Entonces, hoy en día, este es un proyecto que está agarrando bastante vuelo, la verdad, ha tenido bastante aceptación, porque por un lado hay una segunda oportunidad, decimos, para las personas que están privadas de libertad, y una segunda oportunidad también para los materiales que hoy en día consideramos que es desecho, pero pueden ser perfectamente un material de adorno para nuestras casas o para nuestro proyecto. Entonces, aquí también hay un muy buen ejemplo de qué pasa con la madera después de la obra. No solamente se quema, no solamente se entierra, sino que se puede transformar en producto a través de un proceso productivo diferente. ¿Ya? Y ya un poco lo último, creo que ya esto estamos como terminando. Es importante que la empresa inmobiliaria, que el mandante se involucre en la gestión del residuo. Ya nosotros somos una empresa constructora, por lo tanto, tenemos un mandante que muchas veces el mandante no sabe qué hacer con los residuos, o el mandante no nos exige nada con respecto a los residuos, pero nosotros queremos involucrar a la empresa inmobiliaria porque finalmente son ellas las que tienen que hacer la declaración del residuo. O sea, el dueño del proyecto es también dueño del residuo. Entonces, si bien nosotros como constructora estamos a cargo de la operación, los que son responsables ante la ley de la disposición del residuo son las empresas inmobiliarias, y en muchas de ellas hay desconocimiento del tema. Por lo tanto, hacemos un trabajo con nuestros mandantes para enseñarles, para poder colaborar, para decir, oye, estamos haciendo esto, a lo mejor esto se puede transformar en un argumento de venta de los departamentos, por ejemplo. El día de mañana, por ejemplo, en Concon hay mucha oferta, y si yo voy a una empresa o un millennial que hoy en día vienen con un chip diferente, las nuevas generaciones vienen con un chip diferente, a lo mejor va a preferir una empresa que hace gestión de residuos versus otras que no hace nada. Entonces, queremos visualizar esto para las empresas inmobiliarias para que se preocupen y para que vean que también hay un argumento de venta detrás de la gestión del residuo. Entonces, ahí también un poco lo que conversamos antes, Jacqueline, de que, bueno, a lo mejor me aumenta el presupuesto, pero pucha, si hay un pequeño aumento en el presupuesto, pero eso me va a generar que tenga una mayor velocidad de venta, chuta, a lo mejor me conviene gastar un poquito más, hacer una inversión y ofrecer un producto que se preocupa por los residuos, ¿ya? Viéndolo desde el punto de vista del negocio. Obviamente, esto no se hace por la buena onda, no se hace porque somos hippies, porque queremos salvar el planeta simplemente, sino que también hay un modelo de negocio detrás, y creo que eso es importante. O sea, no podemos hacernos los ciegos y hacerlo por la buena onda, sino que tiene que haber un modelo de negocio que genere beneficios económicos también para las empresas, ¿ya? Entonces, ese es un poco el mensaje final que quería dejarles. También invitarlos a que conversemos sobre los residuos, a que podamos generar en la empresa, en nuestro día a día, conversar cómo podemos hacer este tipo de iniciativas. Nosotros somos bien activos ahí en las redes sociales, estamos publicando siempre las cosas que hacemos. Yo siempre dejo ahí mi correo personal para el que me quiere escribir, y poder ayudarlo en
en alguna cosa puntual que necesiten, porque siento que si como empresa lo hacemos solo, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos que más empresas y más personas se den cuenta de que ya nos queda poco tiempo y que necesitamos empezar a hacernos cargo de los residuos. O sea, no, ya el argumento de que es muy difícil, que no se puede, que no hay espacio, creo que no hay excusa para no hacerlo. Así que eso, pues dejarlos invitados a que participen ahí con nosotros en las redes sociales y ya un poco dejar el micrófono abierto para los comentarios y para ir dando un poco el cierre. Creo que estamos, parece que bien ahí con la hora. No sé, Cristian, si tenía algún comentario, algunas palabritas para ir cerrando. Sí, principalmente, bueno, agradecer a todos por la asistencia, agradecerte a ti, Joaquín, por ser parte de este curso. La verdad que personas con la experiencia que tienes tú, a tu tan joven edad aún, una persona súper joven, con mucha iniciativa, con mucho carisma, ya un gran líder en este tema, que sin duda ha impulsado, por lo menos en el gremio de la construcción, grandes cambios. Yo con Joaquín nos conocemos desde la Cámara Chilena de la Construcción, desde la Comisión de Desarrollo Sustentable, y en eso hemos trabajado fuertemente, hoy en día también trabajando en el Acuerdo de Producción Limpia Construcción. Así que, bueno, dejar a todos invitados a seguir en contacto, que no se termine esto acá. Hay que seguir uniendo fuerzas para poder así generar cambios potentes en este mundo, en este planeta. Así que no sé si alguien quiere decir algo, porque ya estamos pasados 11 minutos. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a agradecerles nomás por toda la información compartida. Me pareció genial ver fotos de esos edificios maravillosos, Sí, la verdad de las que obras y todo eso, espectacular. Así que nada, hoy la Karen también es coterránea de allá de Viconza, está calladita, no ha dicho nada. buenísimo. Sí, hay varios Viconza por ahí dando vueltas. No, espectacular. No, súper bueno. Ojalá, quizás más adelante, si nuestras jefaturas lo permiten, podamos incluir incluso cuando tengamos alguna licitación de obra más grande, porque en las pequeñas lo veo difícil, pero a lo mejor en una obra más grande que podamos tener de ampliación, poder incluir, no sé, un ítem de evaluación como que la empresa se haga cargo de sus residuos y ese tipo de cosas. Sí, Por ahí podríamos partir. Al final siempre yo digo que esto es como un traje a la medida, o sea, toda esta presentación que yo le acabo de hacer tiene que ver con cómo se desarrolla la empresa y no necesariamente hay que hacerlo de la misma forma en todas partes, o sea, las personas son distintas, los contextos son diferentes, lo importante, y lo conversábamos con Carlos al principio, es que buscarse una persona que tenga la iniciativa, que tenga las ganas, y darle la responsabilidad y que tenga el respaldo también de la jefatura. O sea, si no hay respaldo de arriba, creo que no se puede hacer mucho, lamentablemente. Así que creo que ahí es donde hay que poner el mayor esfuerzo. Así que eso, pues agradecerle también a ustedes por su presencia, espero que les haya gustado, que les sirva. Creo que quedaron las presentaciones, Cristian, arriba. Siempre hay detallitos en donde... Pucha, aquí podríamos estar todo el día, yo les podría mostrar 1.000.000 de planillas y de cálculos que tengo. Estamos un poco acotados, pero siempre abiertos también para esas consultas. Perfecto. Así que eso por mi parte. Hay un link en Drive que está en el chat en este minuto. No sé si todos lo ven. La idea es que ahí pueden descargar